Buenos días, bienvenidos a Conversando con el Perú. El día de hoy tenemos un programa especial, conversaremos sobre quién ganará las elecciones presidenciales este 6 de junio. Y también conversaremos sobre la coyuntura actual del país que tiene polarizado a casi toda la población. Por ese motivo tenemos a un invitado especial, el doctor Julio César Serna. Él es CEO de Psicopolítica Perú, psicólogo político, estratega político, experto en neuropolítica y campañas electorales. Julio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar en tu programa nuevamente y un saludo para toda tu audiencia. Perfecto, Julio. Como estábamos conversando previamente, actualmente el país se encuentra polarizado. Hemos visto que por redes sociales, reuniones familiares, sociales, etcétera, hay muchos conflictos a veces, discusiones también entre amigos de trabajos, este, conversaciones por WhatsApp, WhatsApp familiares, grupales, etcétera, por un tema de que cuando uno tiene cierta posición política por un candidato o por otra candidata, o hasta porque no tiene una posición definida, ya hay cierta incomodidad por algunas personas, porque ahorita al ver tanta diferencia entre dos posiciones políticas, todos están preocupados por el destino del país. Por ese motivo, el día de hoy vamos a conversar acerca de la coyuntura y el último tocaremos de quién va a ganar también las elecciones de Perú. Comenzaremos un poco sobre cómo ha sido la trayectoria de la historia desde el debate que hubo en Chote, en Cajamarca, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y también cómo a partir de eso fue conformado el equipo técnico. Si nos puedes dar un poco de comentario, Julio, acerca de ese primer debate, algo breve, para pasar también al tema de los equipos técnicos, cómo fueron conformados, ¿no? Te doy el pase, Julio, para comentar. Sí, lo de Chota fue una historia aparte, ¿no? Me parece que ahora con la lectura que ya tenemos podemos concluir que lo de Chota fue un primer encuentro donde ambos contendores buscaron que medir sus fuerzas iniciales en esta campaña de segunda vuelta. Y llevaron ambos propuestas, tal vez la más propositiva fue Keiko Fujimori, llevó más propuestas que Pedro Castillo, y estuvo firme, claro, pero Keiko Fujimori llevó, digamos, más ofertas, ¿no? Algunas desempolvadas del pasado del Fujimorato, como los programas sociales, como algunas entidades públicas que tenían que volver porque habían sido exitosas durante el gobierno de su padre. Y además que Keiko Fujimori ahora sabemos que contó con la ayuda de un equipo repetidor, ¿no? Que se lo ponía aquí detrás de la oreja y donde ella escuchaba todo lo que tenía que, la posición corporal que debía asumir, los términos que debía utilizar, las propuestas que debía comentar. Castillo no tuvo ningún tipo de ayuda tecnológica, ¿no? A diferencia de Keiko Fujimori, que nos parece que en un debate, obviamente, este tipo de ayudas no deben existir. Yo no conozco ningún debate, ¿no? ni aquí en el Perú, ni en el extranjero, donde se le permita a quien va a debatir, a uno de los expositores que va a debatir, que reciba algún tipo de ayuda, ¿no? O que lleve algún equipo donde vaya a recibir información para que pueda socializarla. Entonces, en conclusión, ese debate fue un primer acercamiento, un primer encuentro para ver cómo estaban las dos fuerzas políticas, solicitado por Keiko Fujimori porque estaba en ese entonces algo más o menos como 20 puntos, me parece, de Pedro Castillo, cosa que ha ido reduciendo en todas estas semanas, no solo por el mérito de ella, sino porque también Pedro Castillo y Perú Libre han cometido muchos errores, ¿no? Entonces, en una campaña electoral se pierden puntos y se ganan puntos por los errores que uno comete o por los errores que comete el rival, ¿no? La población está ávida, siempre atenta a aquello que le puede reforzar o convencer más del candidato, sobre todo cuando forma parte de ese bolsón de los indecisos que todavía están en un mar de incertidumbres, y aquí en nuestro país más o menos los indecisos en este momento están entre un 15 a 20%, ha bajado en comparación
de la primera vuelta, ¿no? Y cuando hablo de indecisos, inclusive los que van a votar en blanco y los que van a votar nulo viciado. Estamos hablando de un bolsón de 20, más o menos un promedio de 20%, que para el domingo 6 de junio que sean las elecciones, va a reducirse, creo yo, hasta un 10 u 8%. O sea, el margen de indecisos, blancos, nulos, iniciados, no creo que sea más del 10% para el día de las elecciones. Entonces, ese primer encuentro de Chota, sí, o sea, sirve como un antecedente, porque en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, cuando se presentan el debate de los equipos técnicos, el equipo técnico de Keiko Fujimori toma mucho de lo que comenta ella, ¿no? Si bien ella fue más propositiva en Chota, también tuvo, entre sus ofertas, la más populista del debate, que fue la entrega del 40%, la entrega en efectivo del 40% del canon a la población, cosa que nunca se ha visto antes, ¿no? O sea, que le entregue a una población dinero en efectivo, más asistencialista y más clientelista que eso tampoco puede haber, porque el programa Juntos, por ejemplo, hace una transferencia condicionada de dinero y que no es el 40% del canon, pues es un monto de 250 soles cada 2 meses. Y para acceder a estos 250 soles, la familia, porque no se le entrega a cada persona, sino al jefe de familia, la familia debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, que todos estén en RENIEC, ¿no? Que todos tengan DNI, partida de nacimiento. Segundo, que todos estén en el SIS, en el Seguro Integral de Salud. Que los niños menores de edad y en edad escolar se encuentren matriculados. Que las mujeres en edad de fertilidad y algunas que están gestando tengan controles prenatales en los centros de salud, en las postas de salud de sus localidades, porque el programa Juntos está enfocado a familias de los niveles socioeconómicos D y E, pero sobre todo en los últimos quintiles de pobreza, ¿no? Entonces, el Juntos es una transferencia de dinero, sí, a través de una cuenta en el Banco de la Nación que se le genera al jefe de familia, pero es una transferencia condicionada. No todos los pobres del Perú están en Juntos, hay que cumplir ciertos requisitos. Los quintiles más bajos son los que califican para el Juntos, pero entregar pues abiertamente a la gente, tomen dinero del canon, ya, o sea, eso si no es populista, ¿qué cosa es, no? Entonces, sí, vimos a dos candidatos que cada uno, no dejaron de lado digamos, su espíritu político. Castillo tuvo muchas veces entre las manos la posibilidad de liquidar a Keiko Fujimori. Me parece que políticamente podríamos hablar que o se le pasó o se compadeció, ¿no? Porque Keiko Fujimori es, para utilizar una metáfora de Manuel González Prada, en el siglo XIX, González Prada decía: el Perú es un país enfermo, donde se le pone el dedo, salta la pus. A Keiko Fujimori, donde se le pone el dedo, saltan antecedentes de mafia, de corrupción, de crimen organizado, de esterilizaciones forzadas, de matanzas clandestinas, ¿no? Y obviamente de todo el lastre, no solamente del gobierno de su padre, no solamente el gobierno de su padre de los 10 años del Fujimorato, sino también de la carrera política de ella, que son más de 15 años, ella como congresista, qué cosa aportó cuando fue congresista, como lideresa de Fuerza Popular cuando manejaba el Chal de la Botica, y se hace conocida como la señora K, o Marta, que es su segundo apelativo, que muy pocos lo conocen. ¿Qué logros tuvo la bancada de Fuerza Popular? Ahí es donde digamos, existe este antifujimorismo, o ahora este antiqueiquismo, no es gratuito y no es un sentimiento de resentimiento. Muchos hablan, uno de ellos su hermano Kenji, ¿no?, que se ha amistado con ella en estas elecciones, y que tu resentimiento no te haga votar mal por el Perú. No es ningún resentimiento. Fue curioso el acto de amiste que tuvo Kenji después que le dio COVID, justo en este escenario de Santa Mónica que se armó para el amiste que hubo, ¿no?, entre ambos. Fue justo un escenario
que se prestó para esto, ¿no? Porque, digamos, ya se sabía que Pedro Castillo no iba a ir a ese debate. Días antes se sabía que no iba a ir. Días antes se sabía que Pedro Castillo no iba a ir porque el ministro del Interior había anunciado públicamente que no iba a brindar medidas de seguridad para un debate fuera del penal de Santa Mónica, por lo mismo que es una zona obviamente que tiene, fuera de un penal no pueden haber muchos de estos actos proselitistas ni muchas manifestaciones por el tema de seguridad interna y externa del centro penitenciario. Sabía y Keiko Fujimori se prestó para la tragicomedia de esperar ella con el moderador que también es de ascendencia Nisei, Gonzalo Iwasaki, ¿no? Es también descendientes japoneses y obviamente no va a estar a favor pues, de Pedro Castillo. Y sabían que no iba a ir, se prestaron para, esperamos, y bueno, y como no va a venir, ¿qué hacemos? Armamos el circo, ¿no? Armamos el circo al estilo fujimontesinista, ese flashback que nos hace recordar lo que ocurrió en los 90s aquí en el Perú, con vírgenes que lloraban sangre, con boas y serpientes de más de 80 o 100 metros que muy pocas personas veían, con estas posesiones demoníacas en algunas comunidades rural de la Amazonía, e inclusive me atrevería yo a decir que con cosas más delicadas y que todavía en el imaginario social se le sigue atribuyendo, por ejemplo, la captura y la toma de la residencia del embajador de Japón, ¿no? Que fue también, es un montaje, es algo armado, todo eso. ¿Quién lo armó? Vladimiro Montesinos. Cuando Vladimiro Montesinos fuga, en el velero Carisma se levanta Ollanta Humala en el cuartel de Locumba. ¿Quién armó eso? Vladimiro Montesinos. Y algo más que voy a comentar en este momento, y seguramente los que escuchen van a pensar o tenemos algo en contra de Keiko Fujimori o simplemente estamos inventando, ¿no? Inclusive el atentado a Tarata, a la calle Tarata. Hay una entrevista que le hacen a Abimael Guzmán y Abimael Guzmán niega que Sendero haya tenido que ver con los blancos civiles. Con eso descarta absolutamente, y le hacen la pregunta si Sendero había sido el autor de Tarata, y Guzmán lo niega en todo momento. Y no niega obviamente otras cosas que sí había hecho Sendero. Entonces todas estas cosas, digamos, el amiste de los Fujimori no es nada para lo que hemos visto ya en los 90s. Y justo con este comentario, Julio, para dar pie también a continuar, es que a Pedro Castillo se le liga tanto por el Partido Perú Libre y los integrantes, que son los congresistas electos, que algunos están sentenciados por terrorismo, también algunos tienen nexos como Badep, etcétera, pero también algunos olvidan que Keiko Fujimori en el pasado tiene nexos también con el narcotráfico, por el tema de Alberto Fujimori, por el tema de Montesinos, también tienen nexos, también con Hugo Chávez, tienen nexos también con Cuba y tienen nexos también con diferentes cosas más, solamente que en este momento a veces no hay mucha difusión de esa información y solamente hay, por eso que no se equipara a veces la información y solamente se ve tal vez a veces un lado que Pedro Castillo tiene todos estos vínculos y tal vez Keiko Fujimori tiene solamente tales vínculos y llega hasta cierto límite de repente, pues, ¿no? Tal vez por un tema de falta de información o va más allá, ¿no? Sí, como bien dices tú, Julio, ¿no? Son varias cosas porque, ojo que durante el Fujimorato la prensa estaba comprada, la gran mayoría de diarios, de canales de televisión, obedecían a una línea fujimontesinista. Eran muy pocos los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos o escritos, que denunciaban las atrocidades del régimen fujimontesinista. Entonces había muy poca información, porque lo que tú dices es totalmente cierto. O sea,
Por ejemplo, hay un caso que muy pocos conocen y que si lo buscan en las redes, si lo buscan en la información, va a aparecer muy poca información, pero de todas maneras hay el caso Haidú, ¿no? Se trataba de una empresa pesquera que tenía sede en Chimbote y que era utilizada por Montesinos y Fujimori para las embarcaciones, eran utilizadas para sacar droga al extranjero. Entonces el Poder Judicial lo interviene al dueño de Haidú y a él y a parte de su familia los mete presos, ¿no? Y busca Keiko Fujimori, busca un indulto para este empresario y lo liberan a través de un indulto. Es el tema del narcotráfico, el tema de ventas de armas a las FARC, el tema de las matanzas clandestinas, Barrios Altos, La Cantuta y otras más en otras comunidades de la serranía, el tema de las esterilizaciones forzadas, el transporte de droga en el avión presidencial, ¿no? Ya son cosas, digamos que son cosas de gángsters mayores. Y es una pena que muchas veces las personas no tengan la información suficiente para valorar, ¿no? Para valorar por quién deben de votar en unas elecciones. Justo este tema que tú acabas de comentar es importante, ¿no? Porque a veces uno no puede hacer una comparación, digamos, veraz, justa, porque hay mucho temor actualmente. Hay un temor de que uno se puede sentir hasta emocionalmente o sentimentalmente mal por el país si elige a tal candidato, porque puede pensar que está causando una desgracia para el país, porque por el nivel de información que está encontrando. Pero a veces es por un tema que no puede comparar, ¿no? Lo que invocamos siempre tal vez al público que puede ver es que el público elija lo que uno quiere elegir, ¿no? Y que evalúe a la mejor juicio que cada uno puede tener y que sea libre en eso. Pero a veces lo que puede pasar es que cuando la información es demasiado orientada o sesgada para un lugar, no se puede tener un tema tan justo, ¿no? Si se escucha mucha información solamente de un candidato, no se va a poder hacer una comparación tan justa, ¿no? Porque algunos pueden pensar, una opción solamente va a robar, la otra opción hay el tema de comunismo, hay el tema del sendero luminoso, hay el tema de que ya no va a haber inversiones privadas ni extranjeras, todo va a haber inflación y etcétera, pero no se puede hacer una comparación justa por un tema de falta de información, ¿no? Por eso que también queremos que el público pueda tener información, no información creada, sino información histórica y precisa que ya existe. Una de las cosas que justo hablábamos antes es que una cosa es una interpretación que pueden dar, que eso en verdad podría ser algo que puede estar sesgado, pero otra cosa muy diferente son el tema de evidencias, que eso sea que venga de este canal, sea que venga de 40 canales, no puede ser algo sesgado porque es una evidencia, y esa evidencia no se puede malinterpretar porque es la evidencia que está. Por eso que justo lo hacemos y compartimos la información para que las personas puedan evaluar y al criterio de cada uno puedan elegir por quién puedan votar, ¿no? Pero te doy el pase, Julio, para continuar compartiendo esta información, ¿no? Ahora, se ha dado ya el tema de los equipos técnicos y hemos visto que por un lado hay integrantes de diferentes partidos que se han juntado. En este caso, por ejemplo, el partido de Fuerza Popular, hay integrantes que nos hemos dado sorpresas que no esperábamos que aparezcan, ¿no? Como el caso de Orlando Rospigliosi, por ejemplo, ¿no? Es un caso que no nos esperábamos que él aparezca, porque hace algunos años era alguien que estaba en contra de Keiko Fujimori y ahorita se apareció, pero ya un abanderado prácticamente, pero no a nombre de Keiko, sino a nombre del Perú, defendiendo el Perú, no a nombre de Keiko, igual que Nano Guerra García, que también era otro que estaba hace unos años en contra de Keiko Fujimori, pero ahora hay un montón de participantes que están a favor del Perú, ¿no? Por eso que también algunos se pueden entender que es la opción que el Perú está necesitando, no tanto el partido de Keiko, ¿no? Pero por otro lado también tenemos el partido de Pedro Castillo, donde se están integrando también diferentes integrantes que no son comunistas, por así decirlo, y que dicen que el partido de
de Pedro Castillo no es un partido comunista tampoco, es un partido abierto a que vayan distintos profesionales a escuchar y que van a formar a partir de las opiniones de los profesionales un plan mixto que el país pueda necesitar, ¿no? Por eso que está el científico Montoya, también están diferentes personalidades, ¿no? Del salud, uno de los profesores también nombrado entre los 50 mejores profesores del planeta también está ahí, ¿no? Pero todavía el pase para poder comentar tanto de un lado como del otro. Adelante, Julio. Gracias. Sí, el debate de los equipos clínicos, bueno, mostró probablemente un saldo a favor de Fuerza Popular, porque presentó un equipo más consistente, más sólido, con gente más experimentada. De los seis representantes que presentó, 3 habían sido ministros, ¿no? Un exministro de Economía del gobierno de García, Luis Carranza, además de ministro de Economía. Luis Carranza ha sido director o presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento. Estaba también Carlos Brus, que había sido ministro en el gobierno de Toledo, con quien se hace conocido, fue el coordinador de la campaña presidencial de Toledo, y además también ha sido congresista por Peruanos por el Cambio, o actualmente es congresista por Peruanos por el Cambio de PPK, y Fernando Rospigliosi, que ya obviamente se sabía que Fernando Rospigliosi ha sido candidato con Fuerza Popular al Congreso y no logró acceder o ser elegido como congresista. Y en este caso, Fernando Rospigliosi ha sido uno de los críticos más duros que ha tenido el Fujimorismo, un crítico muy personal, tanto de Alberto Fujimori como de Keiko Fujimori. Sorprende por qué tema estará ahora apoyando la candidatura de Keiko Fujimori, y él es el que está detrás de todo, porque Fernando Rospigliosi, ojo, está muy vinculado con esta operación psicológica, este operativo psicosocial que ha habido en el BRAEN, porque él tiene los contactos en la Policía Nacional, después de haber sido ministro hace tiempo con Alejandro Toledo. Todavía le quedan los contactos. Los jefes policiales, que en ese entonces han dejado, que no tenían los cargos obviamente que tienen ahora. Por eso que él es una de las personas que Keiko Fujimori no ha dudado en corporativizarlas por los contactos que tiene a nivel del Ministerio del Interior, a nivel de policía y otros representantes más. Pero esto del debate, claro, Castillo no tenía equipo técnico. Él lo que presenta Perú Libre para registrar su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones no es un plan de gobierno, sino es el ideario. El Jurado Nacional de Elecciones le ha aceptado el ideario como plan de gobierno y tenía que obviamente armar un equipo de última hora, y por eso que se le ve un equipo improvisado, donde no habían, excepto pues el representante en el tema de salud. El resto no estuvo al nivel del, bueno, dejando de lado los últimos 2 expositores, tanto Nando Guerra García por Fuerza Popular y Celeste Rosas por Perú Libre. Ellos no estuvieron en el tema, simplemente no podemos contar ahí nada porque fueron los más flojos y los más bajos que tuvo el debate también. El debate fue un debate con un saldo favorable a Fuerza Popular, pero ojo que este equipo técnico es un equipo... este equipo técnico no elaboró el plan de gobierno de Keiko Fujimori, y no elaboró el plan de gobierno de Keiko Fujimori, y fueron como una especie de refuerzos contratados también a último momento, precisamente para poner en escena que se tenía un buen equipo. El equipo técnico que presenta Fuerza Popular es un equipo, si bien con personas con mucha experiencia en gestión y administración pública, el caso de estos 3 exministros que te comento, también es un equipo con personajes políticos reciclados que provienen de otra tienda política, lo cual contradice un poco esa intención de Keiko Fujimori de hacer creer
a la opinión pública y sobre todo al grupo que aún no ha decidido su voto, de aquellos indecisos, que se trata de un cambio hacia adelante cuando todos estos personajes tienen un pasado político, lo cual ya advirtió también las personas, los electores. Y en el caso de Pedro Castillo, obviamente Pedro Castillo tiene una ganancia también con este equipo que ha presentado. Si bien el equipo técnico de Pedro Castillo fue un equipo improvisado, armado a última hora, a diferencia del de Fujimori, que ya se había armado con anticipación, y es como reforzarse para una competencia deportiva, o como cuando alguien que tiene mucho dinero viene y quiere a los mejores jugadores del medio y los tiene en su equipo. Algo así había hecho Keiko Fujimori como estratega del equipo técnico que iba a enviar a ese debate. ¿Cuál es la ganancia de Pedro Castillo en todo este debate? Que si bien su equipo, entre comillas equipo, para lo que tenía que presentar para ese debate técnico, perdió el debate, se impuso el de Fuerza Popular, pero ya con esto Pedro Castillo le puso un cheque azul a ese reclamo permanente de Keiko Fujimori de decirle que no se corre, que presente su equipo. Ya lo presentó, mal que bien, ya lo presentó y se desembarazó de esa situación. Entonces ahora, en estos días de campaña que están quedando, que son menos de 10, por cierto, ya nadie le va a decir a Castillo, uno, que presente su plan de gobierno, dos, que presente su equipo técnico, porque ya lo presentó. Y las cosas que obviamente adelantó la gente que participó de Castillo en este debate técnico, han sido pues algunas cosas que él también ya había esbozado en el debate de Chota. Más bien, el debate que van a tener ahora este domingo en Arequipa, se espera que ambos candidatos vayan con propuestas más aterrizadas, más concretas, más viables, menos genéricas, más específicas en todo caso, y que respondan a los principales problemas que tiene el país en los 6 ejes que ha fijado el Jurado Nacional de Elecciones para este debate, ¿no? Ahora, en el debate es claro que el equipo de Keiko ha sido el ganador, ¿no? Esa es la postura que han tenido, tanto el desenvolvimiento con las propuestas, etcétera. Eso es claro para todos que ha sido el ganador en el debate, ¿no? Tanto en este debate técnico como el primer debate que hubo en Chota, Keiko ganó tanto por su experiencia ya política, desenvolvimiento y etcétera. Ahora, el tema con este último debate que va a venir, que va a ser más decisivo por un tema que ya va a ser el último que va a haber, tanto a vista de las personas que están indecisas por votar. Al igual que se puede decir que para López Aliaga, por ejemplo, ese debate que asistió y que no le fue nada afortunado, el debate que tuvo, y la gente o personas que no conocían a López Aliaga, perdió ese voto López Aliaga de las personas que lo conocían poco. Y la impresión que les dio, por ejemplo, a esas personas fue que era un candidato poco preparado, ¿no? Ahora las personas que tal vez pueden conocer menos a Pedro Castillo, este debate es esperado por esas personas, para ver qué les presenta o cuál va a ser su impresión hacia esas personas, ¿no? Porque ahí es un voto de aproximadamente un 20% de indecisos todavía, que no se sabe para dónde va a ir eso, ¿no? Entonces es importante ese debate que viene. Tu comentario, Sí. Julio, acerca de este último debate, ¿qué se puede esperar? Yo quiero, antes de pasar a este debate, quiero terminar una conclusión del debate de equipos técnicos, donde voy a hacer una especie de juego de palabras, pero que tiene mucho sentido. Mire, el debate lo ganó el equipo de Fuerza Popular, pero al final fue quien perdió. ¿Por qué? Porque presentó, si bien obviamente presentó a gente con más experiencia y conocimientos, presentó también, desempolvó a muchos políticos de otras tiendas y del pasado, gente que tiene el pasado. En el caso de Castillo, podríamos decir que ocurrió lo inverso. Perdió el debate el equipo técnico de Perú Libre, pero al final ganó Castillo, porque ya cumplió con el requisito de presentar a su equipo. Además que en el debate es relativo, te diré, los debates son relativos para incrementar las intenciones de votos de los candidatos. ¿Por qué? Voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son los segmentos que valoran más un debate técnico? Generalmente, los niveles socioeconómicos A, B y C.
Y si miramos estos niveles en temas cuantitativos, la población del Perú, cuánta población del Perú se encuentra en el nivel A, en el nivel B y en el nivel C, vamos a tener que es una especie de pirámide. Y precisamente el A está en la punta de la pirámide, el nivel que sigue es el B y el tercero es el C. Pero la gran base de la pirámide, que son los niveles socioeconómicos D y E, a los niveles socioeconómicos D y E, poco o nada le importa el debate. Porque además, cuando ya tienen su voto definido, ya sea por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo, el que escucha el debate no va a cambiar su voto. El que ya definió que va a votar por Keiko Fujimori o Pedro Castillo no va a cambiar su voto, que más o menos estamos hablando de alrededor del 80% probablemente. Y lo que siguen haciendo los candidatos, tal vez no se hayan dado cuenta de ellos, ni tampoco su equipo de campaña, es que tienen que enfocarse a ganar o tener la mayor proporción de la torta, de este 20% más o menos que estamos hablando que está quedando por repartirse, porque ya no deben de jugar para la tribuna, ya no deben de jugar para sus hinchas, sino deben de jugar para aquellos indecisos o quienes han dicho que van a votar en blanco, nulo, viciado, y que aún obviamente pueden cautivar. Y en ese sentido, ya para conectar con tu pregunta que acabas de formular, en ese sentido, creo que en el debate de Arequipa ambos candidatos se van a esmerar un poco y van a llevar más que propuestas, ofertas, ¿no? Son ofertas y muchas son ofertas que están sueltas, no son ofertas, digamos, que pertenecen a una política pública, que pertenecen a un plan nacional, que pertenecen a un tema programático, sino son ofertas. Allá, por ejemplo, solamente por citar algunas que he escuchado, ¿no? El canon, la entrega en efectivo del 40% del canon a la población vulnerable, esa es una oferta, y esa es una oferta populista. Creo que la gente espera, sobre todo los indecisos, esperan que estos candidatos mejoren sus propuestas programáticas, no ofertas, y que lleven cosas más aterrizadas, más concretas, más viables, menos genéricas, más específicas con relación a los problemas que tenemos como país y que han sido definidos en los 6 ejes que va a constar el debate en Arequipa por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, es un debate político, Julio, y tú lo sabes perfectamente que en un debate político no va a primar lo técnico, ¿no? Y ahora, ya, si cada candidato ha revisado bien el video de Chota y se ha dado cuenta de los errores que ha cometido, ya sea pues en la articulación de las palabras, en el lenguaje no verbal, en su postura, en las cosas que no debió hacer, yo creo que se van a esmerar un poco y van a llevar la mejor versión de sí mismo a este nuevo debate en Arequipa, que es el debate final. Sin embargo, este debate no creo que podamos decir y concluir de manera anticipada que es un debate definitorio, porque después de Arequipa todavía van a quedar sin una semana de campaña hasta el día de las elecciones, o por lo menos 6 días de campaña, ¿no? Hasta el día de las elecciones. Y cuando le digo 6 días o una semana, no es que la campaña solamente se pueda realizar hasta el día jueves, porque ahí serían pues unos 4 días, pero la campaña va a seguir en las redes, va a seguir a través del boca a boca, va a seguir a través del cara a cara, en los días que ya hayan sido terminados oficialmente para hacer publicidad, para hacer proselitismo a favor de un candidato. En resumen, en este debate, ¿qué podemos esperar de este debate? Que vamos a tener, por ejemplo, con relación a los discursos, Castillo se apropió, desde que pasó segunda vuelta, Castillo se apropió de un discurso anti-establishment, anti-status quo, que no lo tiene Keiko Fujimori. El discurso de Keiko Fujimori, ¿cuál es? No al comunismo, no al terrorismo, no al chavismo. Defendamos la democracia, defendamos la libertad, hay que ponernos la camiseta del Perú, este partido lo ganamos juntos, el cambio hacia adelante, y en el caso de Castillo, va a insistir
va a insistir con lemas, por ejemplo, no más pobres en un país tan rico, va a reivindicar pues a las clases más vulnerables, menos favorecidas, va a apelar también Castillo seguramente a estrategias o tácticas como confrontacionales, el choque, va el debate en la medida que pueda, va a injuriar, va a atacar, va a llevar diatribas y puyazos contra Keiko Fujimori. Ella, conociendo más o menos su perfil de personalidad, el perfil de personalidad que tiene Keiko Fujimori, no es una persona tan noble que agacha la cabeza cuando le insultan y se queda callada, sino que responde. Y esa falta de inteligencia emocional la puede llevar a cometer errores, porque Keiko Fujimori y Pedro Castillo, si bien son dos políticos con experiencias distintas, con niveles de, digamos, de dominio escénico, de articulación verbal diferentes. Sin embargo, no hay que menospreciar la capacidad que pueda tener Pedro Castillo, porque él ha sido dirigente de uno de los sindicatos más complicados que tienen los gremios laborales en el Perú, como es el sindicato de los educadores, y ha sido dirigente del SUTE por mucho tiempo. En el caso de Keiko Fujimori ha sido congresista, primera dama con su papá cuando era muy joven, congresista y luego lideresa que manejaba una bancada de 73 congresistas desde fuera. Son experiencias políticas distintas. Y se va a ver reflejada esta experiencia, ayuda mucho obviamente para el debate. Los discursos van a ser, como te digo, bastante diferenciados, Castillo confrontacional, de ataque, de choque, porque también esta es la última gran oportunidad que tiene Keiko Fujimori para remontar la diferencia que le está llevando Castillo en estas últimas semanas. Y es la oportunidad que tiene Castillo para sobreponerse y liquidar a Keiko Fujimori, o en su defecto, evidenciar y vincularla, asociarla al pasado fujimorista que ella lleva en una mochila que cada vez se le hace más pesada, porque no es tan cierto, o no es tan cierto que el que comentaron algunos analistas políticos, opinólogos, periodistas, de que se había reducido, hace unas semanas se había reducido el antifujimorismo, el antiqueiquismo, el antivoto hacia Fujimori. Yo no creo que se haya reducido, y voy a explicarte brevemente por qué, Julio. Porque el antivoto es una actitud, una percepción, se le dice en las ciencias sociales, en la psicología se le conoce como actitud. ¿Y qué es la actitud? La actitud es una predisposición psíquica hacia algo, hacia alguien. Es una predisposición de acercamiento, de evitación, de rechazo, de atracción. Y una actitud se forma con el paso de varios años. Si yo tengo una actitud a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la corrupción, a favor o en contra de Keiko Fujimori. Esta actitud no se ha formado hace 3 semanas o cuando cuando Keiko Fujimori pasó segunda vuelta. El antivoto, el antifujimorismo, el antiqueiquismo que le está haciendo daño a Fuerza Popular viene desde los 90s, viene desde el 2000, viene desde el 2016 y cada vez está tomando una mayor pendiente. Entonces, se hace como una especie de bola de nieve. Y es imposible, sobre todo en una campaña como la de Keiko Fujimori, donde tú por ningún lado, se le nota que tiene estrategias comunicacionales o de marketing para reducir el antivoto, para reducir el rechazo que le tiene la población, sabiendo que una actitud tiene varios componentes. Es un componente conductual, tiene un componente emocional que es el más fuerte en el caso de Fujimori, el componente emocional, porque ya las personas, el antifujimorismo, el antiqueiquismo implica tener un rechazo, una posición totalmente definida de rechazo, en contra de. Y esto, cambiar, modificar una actitud, no se hace de la noche a la mañana, no se hace del debate de Chota al debate de Arequipa o del debate de Arequipa al 6 de junio.
Si Keiko Fujimori, cuando pierde las elecciones en el 2016, sabía que iba a ser nuevamente candidata en el 2021, antes de pensar en ser candidata, debió pensar en contratar un estratega que le ayude a reducir el gran antivoto que tiene a nivel nacional. Fíjate lo que va a pasar. Tenemos en el país 25 regiones. Es altamente posible y altamente probable por lo que estamos viendo en los últimos días, sobre todo cuando Keiko sale hacia provincias, cuando Keiko sale hacia las regiones, cómo es recibida, no solamente en el Cusco, ¿no? Obviamente que es condenable que la población pueda recibir bien a un candidato y a otra la agarren a pedradas o la ahuyenten o la espanten o asusten y la atemoricen para que no pueda tener un encuentro con la población, pero ese es el resultado pues de este tipo de actitudes que en política se acentúan por las pasiones, por las emociones. De estas 25 regiones que tenemos, probablemente Pedro Castillo gane en 23 regiones y va a ganar por goleada, ¿no? La diferencia entre Pedro Castillo y Fujimori en las regiones del interior va a ser antes de pasar ese punto, Julio, de quién podría ganar, para dejarlo el último, ya, quiero analizar contigo justo un tema trágico que pasó en el Brain, que justo estuvimos comentando antes de iniciar la entrevista, para justo finalizar ya con la parte de quién va a ganar las elecciones, que es seguramente el que tiene una probabilidad más alta que hay, seguramente que va a ganar. Lo sorprendente que estábamos comentando contigo era que justo en tu canal que pasaste un análisis del psicosocial que había pasado en el Brain, y lo voy a comentar brevemente para que tú puedas dar una explicación acerca de esto. Era que en los medios de comunicación, ni bien salió la noticia, ya salían los expertos a confirmar el hecho de que era Sendero Luminoso, pero el tema curioso era que no había habido un tema de investigación, o sea, no había habido un tema de la policía, ni del ejército, ni algún tipo de entidad pública que sea del Estado para investigación que haya confirmado el hecho, pero ya desde el Estado habían confirmado que era Sendero Luminoso. Pero muy aparte de eso, en medios de comunicación habían especialistas que estaban confirmando. Entonces, tanto de parte del Estado como parte de medios de comunicación y especialistas ya daban por hecho que era Sendero Luminoso el que había hecho ese atentado, lo cual que para la población es un ingreso de información directo sobre un acto trágico y desinformando el tema, ¿no? Y ahora ya en la actualidad, ahorita hasta el día de hoy, que es viernes, ya sabemos que ya hay relato de la misma población donde ya actualmente ya fue el ejército, fue la policía, donde se sabe que no ha sido Sendero Luminoso, pero el tema es cómo es sorprendente el tema de qué tan fácil ha podido filtrarse o han podido deslizar estas confirmaciones que hay en los medios, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué ocurre tanto este tipo de situación? ¿No? Porque es muy simple y la verdad es que es muy fácil que en medios de comunicación las personas pueden indicar es probable, es posible, pero ¿por qué ir a asegurar o aseverar algo cuando no es necesario hacerlo? Esa es la pregunta que a veces ocurre, ¿no? Pero todavía pase para comentar el tema. Sí, Julio, gracias. Lo que sucede es que se está jugando la presidencia de un país. Se está jugando muchos intereses. Se está jugando muchos millones de dólares, ¿no? Muchas ganancias, muchos negocios, muchas licitaciones. Los inversores en la campaña electoral de Keiko Fujimori no solamente son los empresarios nacionales, sino también hay empresarios internacionales, grupos de poder económico de nivel internacional que quieren tener su cuota de poder aquí en el Perú por todas las potencialidades y recursos que tenemos como país. Sin embargo, hay un aliado del fujimorismo que no se ha estado comentando o está pasando, como se dice, desapercibido, que es el gobierno de Francisco Sagasti. Y te digo esto porque, en respuesta a tu pregunta, cuando ocurre este operativo psicosocial mal hecho, porque es mal hecho, ¿no? Obviamente, al ser descubierto, al explotarle el globo en la cara, no ha tenido éxito,
Y hoy día quiero citar una fuente neutral que no es pro-comunista, no es pro-terrorista, no es pro-senderista, y tampoco obviamente es pro-fujimorista, como es Hildebrand en sus 13. Hildebrand en sus 13, en el titular de hoy, concluye que este crimen ha sido una patraña del fujimorismo, y donde los autores, lo más probable es que los autores, tal como lo dijimos en uno de nuestros análisis en mi canal de YouTube, en Psicopolítica Perú, que invito a toda la audiencia a que pueda revisar, porque lo dijimos los mismos días, en los días posteriores a lo ocurrido en el corazón del Brain, cuando salían por ahí algunos opinólogos, algunos expertos en narcotráfico, en seguridad, a jurar y rejurar que había sido Sendero, y ahora dice la ministra de Economía, la ministra de Defensa señala ahora que se había equivocado y que el autor de la matanza, de la masacre en el Brain, no fue Sendero, sino fue el militarizado Partido Comunista del Perú. Cuando ocurre el hecho, el teniente alcalde de Vizcatán del N, que es la comunidad a espaldas de San Miguel del N, donde ocurre la muerte, el crimen, podríamos decir, porque esto no es masacre, no es matanza, es un crimen a manos de un grupo de delincuentes comunes contratados por alguien, ¿no? Por alguien para armar un psicosocial que vincule, que recrudezca los tiempos donde Sendero, los tiempos del terrorismo, donde la violencia terrorista, genocida, de Sendero Luminoso eliminaba a las poblaciones campesinas, eliminaba a las comunidades rurales. Sin embargo, acá no se eliminó a ninguna comunidad ni a ninguna población. Desafortunada e infelizmente se eliminaron a 16 personas, 4 de estas personas eran niñas. Y se elimina a personas inocentes también, ¿no? Pero ¿para qué? Para armar todo un psicosocial. Ahora, cuando ocurre esto, el juez de paz de la localidad de Vizcatán del N públicamente señala que no había acudido al lugar de los hechos la policía, que no había acudido las Fuerzas Armadas, y él con otra autoridad van a hacer la denuncia a la comisaría más cercana. Van a poner la denuncia a la comisaría más cercana. Sin embargo, no había ido la policía ni las Fuerzas Armadas, y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas ya tenía un pronunciamiento en la noche del lunes para decir que se trataba de Sendero Luminoso, del militarizado Partido Comunista del Perú, que era una facción o una remanente de Sendero. Y aquí hay que ser muy claros, porque todo el mundo está metiendo su boca en un tema que es bastante delicado, y no porque hayan sido jefes policiales, jefes militares, o se consideren expertos en temas de narcotráfico, de seguridad, van a tener la razón. Tal vez no tengan el suficiente nivel de conocimiento, o están jugando a favor de una candidata que quiere ganar a costa de lo que sea, y están poniendo en riesgo el prestigio que han podido obtener en sus carreras, si es que lo han tenido, al comentar pues que se trata de cosas como las que he escuchado ahora último, ¿no? De que sí, que todas las facciones de Sendero actúan de la misma manera, empezando que se sabe, y esto lo sabe inteligencia de la policía, y lo sabe inteligencia de las Fuerzas Armadas, y lo sabe la DEA de los Estados Unidos, y lo sabe la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, y lo saben los organismos internacionales de derechos humanos, y lo saben Naciones Unidas y la OEA, que Sendero militarmente no existe hace más de 10 años. Que el brazo político de Sendero sí puede ser el Movadef, por cierto, pero militarmente Sendero no existe. Militarmente Sendero no existe. La facción de los Quispe Palomino, de los que ahora solamente queda Víctor Quispe Palomino, camarada José, rompió con Abimael Guzmán en el 2013 más o menos. ¿Para qué? Para plegarse al negocio del narcotráfico. Y lo que hace Sendero o los ex senderistas, porque este militarizado Partido Comunista no es más que un grupo de sicarios armados
que dan protección, que brindan seguridad, soporte logístico a los narcotraficantes del Brain, que están integrados por cárteles y por grupos de narcotraficantes que provienen de Colombia y de México, además de los narcotraficantes peruanos. Entonces, este militarizado Partido Comunista, del cual el supuesto camarada José es el líder, no es más que un grupo de seguridad de los narcotraficantes. Entonces, ni siquiera llamarlos narcoterroristas, porque son asesinos a sueldo, que son para darles protección. Y hay que tener bien claro en esto, porque el narcotráfico en el Perú no es un problema, es un negocio. Ningún gobierno, ojo, ningún gobierno tiene la voluntad política de eliminar el narcotráfico. ¿Cómo puede pasar en un país donde tienes en una zona como el Brain, que es el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, delimitada con características geográficas que se conoce el potencial, las armas que utiliza este grupo, esta columna del militarizado Partido Comunista en Perú, que se conoce aproximadamente el número, que no van más allá de los 500 efectivos de la gente que trabaja con el camarada José, teniendo unas fuerzas armadas potentes, unas fuerzas policiales potentes, bien equipadas, bien armadas. ¿Cómo no se puede derrotar al narcotráfico? Lo que pasa es que es un negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los efectivos policiales y militares que están en la zona del Brain ganan doble sueldo. Además de que hay un presupuesto del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, hay un presupuesto que nunca se rinde y no se puede rendir por cuestiones de seguridad y defensa nacional, que es el dinero que se le pagan a los informantes. Por ejemplo, yo te puedo decir, a ti le pagué 5.000 soles o 10.000 soles por una información al informante que lo hemos identificado como Julio. Y quién sabe si realmente tú me has dado información o no me lo has dado, y ese dinero, a mí tú no me vas a dar ni una factura, ni una boleta, ni un recibo que has recibido ese dinero. Entonces, acá hay mucho dinero de por medio, hay la ayuda del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, hay la ayuda de la Unión Europea, hay la ayuda de otros gobiernos extranjeros, hay ayuda económica, no solamente de asesoramiento técnico, hay ayuda económica. Entonces, el tema del narcotráfico es un negocio, así como el tema de la pobreza también, porque si queremos reducir la pobreza, juntamos a los expertos en pobreza y decimos, oye, ¿cuáles son? Y hacemos de la pobreza, hacemos una política pública, ya no tanto de gobierno, sino una política pública de Estado. En cada gobierno vamos a reducir tanto por ciento de la pobreza y eliminamos la pobreza o reducimos a su misma expresión la pobreza. Pero no, pues, ahí viene el tema de los programas sociales que no funcionan, de todo el dinero que se pierde en el camino y que no llega. Muchas veces los programas sociales de 100 soles al beneficiario le puede ir llegando 25 o 20 porque los 80 restantes o los 75 restantes se quedan en el alquiler de los locales, se queda en el sueldo de los funcionarios, se queda en todo el tema logístico y no hay cuándo llegar, no tiene cuándo llegar al beneficiario. En el tema del narcotráfico es un tema muy altamente sensible, pero también es un tema que es un negocio. Por eso que, obviamente, otra hipótesis, que más que hipótesis es que casi está comprobada, ¿no? Dije hace un momento que el titular de Hildebrand sus 13 demuestra ampliamente que esto no ha sido más que un mal hecho operativo psicosocial. Pero además, las fuerzas militares, las fuerzas policiales tienen un estigma no solamente hacia el comunismo, no solamente hacia el terrorismo, sino hacia el comunismo y a la gente de izquierda, y los vincula tendenciosamente. Es como en las épocas donde Sendero, a finales de los 80s, inicios de los 90s, cuando Sendero estuvo
infiltrado en varias universidades públicas, y quienes hemos estudiado en esa época en una universidad pública, no podíamos tolerar que se nos vaya a confundir o que se nos vaya a denominar senderistas, ¿no? Sería un insulto, sería un agravio. Y tampoco vamos a hacer causa común con Sendero o con el MRTA, que también existía en ese entonces, solamente por haber sido parte de una universidad pública que estaba infiltrada, donde se habían infiltrado los senderistas. Pero hay un prejuicio desde los sectores de los institutos armados y policiales hacia la gente de izquierda, hay un prejuicio hacia, digamos, partidos políticos que son de izquierda, y obviamente lo más fácil, teniendo el poder, como por ejemplo, y el gobierno de Francisco Sagasti se ha prestado para ponerle su visto bueno, y hoy día la declaración de la ministra de Defensa cuando va al Congreso dice, disculpen, nos hemos equivocado, o no lo dijo con esas palabras, pero quiero hacer una aclaración, no fue Sendero Luminoso, pero fue el militarizado Partido Comunista del Perú, cuando se sabe que esto no ha sido más que un grupo de sicarios contratados o de delincuentes comunes. Entonces, para hacerte un comentario político donde están, te pido 30 segundos para terminar, donde está por medio no solamente grandes cantidades de dinero, sino que se han alineado, que no nos sorprenda. Hace unos días vi, no tenía por qué salir, porque ellos se supone, las Fuerzas Armadas tienen un rol no deliberante, y las fuerzas policiales, igual que las Fuerzas Armadas, tienen un rol no deliberante, pero salió los ex integrantes del GEIN, ¿no?, que capturaron a Guzmán Reynoso, no tanto, digamos, a darle su espaldarazo a Keiko Fujimori, pero sí en los mismos términos de que estaba en contra del comunismo, el terrorismo. Eso es obvio, pues, eso es obvio, porque ya ellos hicieron su trabajo, pusieron entre las rejas a Guzmán, que está con una prisión de por vida, hicieron un buen trabajo, lo tenemos en el imaginario social como héroes nacionales, todo el mundo aplaude el trabajo que han hecho, y ellos no tienen que salir a recordar eso. Entonces, aquí hay mucha manipulación social. Inclusive la Iglesia Católica, la Comisión Episcopal Peruana, el grupo integrado por los obispos del Perú, ha salido con un pronunciamiento hace unos 2 o 3 días atrás a decir que reprueban y condenan el terrorismo. Y que condenan todas las formas de violencia, y que la Iglesia defiende la democracia, defiende la libertad. Un discurso muy pegado al de Keiko Fujimori. La Iglesia, si desea intervenir, ¿no?, si desea intervenir en política, entonces debería pensarlo bien 2 veces, porque tiene mucha capacidad de incidencia en algunas personas. Ahora, todo no quiere decir tampoco que todo esto, el alineamiento que hay entre medios de comunicación, analistas políticos, periodistas, medios de comunicación, ya sea plataformas informativas digitales, radio, televisión, prensa escrita, opinólogos y toda la gente, la Iglesia, los ex jefes de la DIRCOTE, de la DIRANDRO, los ex jefes militares de la zona del Brain, expertos en seguridad y narcotráfico, todo esto obedece a una sola línea, que es la defensa de la candidatura de Keiko Fujimori. No hay más. Aquí nadie está defendiendo la democracia ni la libertad del Perú. Eso es una falacia. Eso no se lo creen ni en su casa esas personas, ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Aquí la democracia no ha pedido a nadie le ha pedido a la democracia que la defienda, ¿no? ¿Y cómo se va a defender la democracia matando a 16 personas? Así se defiende la. Yo les preguntaría a todos los que han salido, a los opinólogos, analistas políticos, expertos y jefes policiales de DIRCOTE, de DIRANDRO, de todas las Fuerzas Armadas, la democracia se defiende matando a 16 personas inocentes para
insinuar que hay un rebrote terrorista y para insinuar que ese rebrote terrorista es afín a uno de los candidatos, así con mentiras, con calumnias propias de la mafia, de la corrupción fujimontesista, así se defiende la democracia seguramente para ellos, ¿no? Y justo lo que estás de comentar es como decir que creo que los comentarios de salir que uno está a favor de la democracia está de más, porque creo que es demasiado obvio que todos están a favor de la democracia, pero ya uno a salir a decir eso es como que ya está indicando que está a favor de algún candidato, porque es el discurso que a cada rato un candidato está indicando, pero más que todo como algo ya obvio que es para ese candidato, pues, ¿no? Por ahí, más que todo, más que salir a indicar que uno es neutro, no está indicando que es neutro saliendo a indicar eso, está indicando otra cosa. Entonces es como que es como que agarrarse de ingenuo a uno, pues no, un poco de eso se trata. Sí, sí, sí. Si tú no eres parte y tienes una posición neutral, es muy difícil tenerla, ni siquiera los analistas políticos, los opinólogos tienen una posición neutral, porque es como los comentaristas deportivos cuando juegan el clásico del fútbol peruano. Algunos serán hinchas de un equipo y otros serán hinchas del otro. No hacen traslucir mucho su hinchaje, pero obviamente eso no quiere decir que no tengan afinidad con uno de los dos clubes del partido que están transmitiendo. En el caso de la política es muy similar, y no tiene sentido que si yo soy neutral, salga a decir, por si acaso soy neutral, ¿ah? ¿No? Para que no se vayan a equivocar conmigo porque yo defiendo la democracia o porque defiendo la libertad, ¿no? Es una insinuación que, felizmente, que yo creo que los electores del Perú están sacudiéndose, son un poco más pensantes que cuando gobernó Fujimori durante esos 10 años que estuvo en el poder con Montesinos como asesor de Servicio de Inteligencia Nacional, y estos viejos operativos psicosociales como que ya han pasado de moda y no tienen un impacto que hubieran deseado felizmente. Desafortunadamente, infelizmente, la muerte de 16 personas no la va a solucionar ni el presidente Sagasti, ni la ministra de Defensa, ni el camarada José, ni el militarizado Partido Comunista del Perú. No lo soluciona nadie. Han dejado un dolor en familias, han dejado una huella de temor, de angustia en la nación peruana. Sin embargo, yo te diría a ciencia cierta, desde una perspectiva psicopolítica, ¿por qué muchas personas tienen un sentimiento anticomunista? Y no es la defensa de la democracia, y no es la defensa de la libertad, y no es la defensa del Estado de Derecho. ¿Sabes por qué? Es la defensa de su statu quo, es la defensa de sus privilegios, de su confort, de su beneficio, que piensan que un candidato como Pedro Castillo, porque está en un partido de una persona como Vladimir Cerrón, que es fanático, que es un tipo fanático de Marx, Engels, y que fundó un partido, Perú Libre, donde es el vientre de alquiler para Pedro Castillo. Piensa que Pedro Castillo pues va a ser el muchacho de Vladimir Cerrón y va a convertir el Perú en Venezuela o en Nicaragua, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a una pausa y continuamos ahí para que puedas seguir explicando, por favor. Entonces, continuando, Julio, sí, justo lo que tú dices, hay personas que quieren defender su statu quo. Ese tema de Pedro Castillo ataca e incomoda por mucha incertidumbre que les causa a ellos, por los que le puede causar a su economía, a su entorno, a sus bienes y a todo lo que puede generar para ellos y su estatus, ¿no? Por eso que es muy curioso, porque acá hay un tema que es el tema de cuánto es el porcentaje del país que vive no adecuado a como debería vivir y cuánto es el porcentaje del Perú que vive realmente adecuadamente, por así decirlo, ¿no? Es por eso que buscando el tema de la democracia que se denomina que es la tiranía de la mayoría, ya que es el tema de buscar el tema lo justo para todos, no solamente para algunos, ahí es donde la mayoría, digamos, está buscando el cambio, ¿no? Y se va a ver en las elecciones a ver quién sale elegido por lo que busque la mayoría.
y se espera que estas elecciones también sean unas elecciones limpias, justas y transparentes, ¿no? Que eso también es lo que se espera este 6 de junio, ¿no? Pues te doy el pase porque justo estabas comentando esta última parte. Sí, gracias. En el fondo, en una, digamos, en una postura ideológica, en una posición política, en una conducta de voto, hay mucho de necesidad humana. Y la psicología explica muy bien, hay muchas teorías que explican las necesidades humanas, las materiales, las psicológicas, las afectivas, de seguridad, de trascendencia. Una de ellas es la teoría de Abraham Maslow, ¿no? Y es bien sencillo a partir de lo que tú dices, es muy sencillo comprender a partir de lo que tú dices. Básicamente, yo defiendo lo que tengo, mi confort, lo poco que puedo tener, que para mí puede ser que sea mucho, mis privilegios, mis gollerías, mi statu quo, ¿no? Defiendo, pero no me importa el resto, no me importan los demás a quienes además discrimino, porque en las redes hay mucho de que los que van a votar por Pedro Castillo debe ser gente pobre, debe ser gente que no tiene, no, ignorante, que no tiene terminado los estudios de primaria, ¿no? Como si votar por Keiko Fujimori significa tener un alto coeficiente intelectual. O sea, que me demuestren con evidencias científicas qué investigación ha dicho que votar por Keiko Fujimori hace que las personas que han votado por ella tengan un mejor coeficiente intelectual, y yo le agregaría un requisito más, que tienen más valores y principios que la gente que va a votar por Pedro Castillo. Entonces, a Pedro Castillo, pues, se le ve como un candidato improvisado, un outsider, un antisistema, alguien que ha venido de atrás y que es, para muchos, es el reflejo del resentimiento de una porción electoral, de una porción del pueblo peruano contra la pobrecita de Keiko Fujimori, ¿no? Que estuvo privada de libertad más de 18 meses en Santa Mónica por buena conducta, porque le cayó mal a José Domingo Pérez, seguramente. Y no quieren ver, pues, que este candidato, porque dejemos de lado Pedro Castillo, pudo ser Verónica Mendoza, pues, y a Verónica Mendoza le iban a terruquear, a Verónica Mendoza le iban a decir comunista, probablemente lo hubieran dicho porque también provenía de izquierda. Y le iban a hacer toda la discriminación que le han hecho a Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, esto es, digamos, es la explicación que hay acá es un tema bastante psicosocial, porque es, bueno, mientras no me afectes a mí, los demás no existen, pues. Y obviamente, si hay un candidato que está proponiendo igualdad de condiciones, está proponiendo empoderar a los que menos tienen, a los pobres, a la gente que no tiene para comer, no solamente en las comunidades rurales. Aquí en Lima hay lugares que no tienen agua segura, que le dicen ahora es agua potable. La gente no tiene para comer. La gente ha perdido sus empleos, y no solamente han perdido sus empleos, la gente que estaba en la economía informal. Más mejorar un sistema de justicia, condiciones igualitarias. Por pedir eso, bueno, como estás atentando contra mi bienestar, estás atentando contra mis privilegios, entonces no voy a votar por ti y me voy a tapar la nariz, pues, o me voy a sacrificar, pero votaré por la defensa de la democracia, porque además eres comunista y eres terrorista. O sea, definitivamente, si alguien quiere hacer un argumento a favor de Keiko Fujimori, y empezando que no es el mal menor ella, ojo, no es el mal menor, eso quedó también, está totalmente descartado. Y yo creo que quien vota por uno u otro candidato no solamente tiene, como decimos los analistas expertos en el comportamiento humano, no solamente tiene una identificación primaria con un candidato. Es decir, si yo voto por Castillo no es porque yo sea comunista, no es porque sea terrorista o porque sea chavista o quiera hacerlo,
sino porque vamos al discurso de él, ¿no? Que va a luchar por condiciones igualitarias para todos los peruanos, para mejorar las coberturas a los que menos tienen. Yo puedo tener más que la gente de los sectores D y E, pero me preocupa, me interesa la gente de los sectores D y E. A los que no les interesa, obviamente, les da lo mismo, pues. Y qué peor que esto, esa gente de los sectores D y E sean unos igualados que se acerquen a mi nivel socioeconómico, porque todo lo que yo me he ganado, me lo he ganado trabajando, me lo he ganado estudiando. Cuando eso ya se sobreentiende, es como, por si acaso yo soy neutral, ¿no? Ya se sobreentiende que se supone, pues, que todo lo que uno ha hecho en la vida se lo ha hecho ganando, se lo ha hecho estudiando, se lo ha hecho esforzando. Eso no tiene que decir nadie, no hay que aclarárselo a nadie. Pero no hay esa sensibilidad social, no hay ese compromiso social del que más tiene por los que menos tienen. Eso, disculpe, eso es como decir, como a mí me costó tanto, que te cueste a ti también, pues, ¿no? Como decir que ese entorno que yo sobresalí, fue un entorno correcto, entonces tú también pasas ese entorno correcto para salir adelante. O sea, eso de ahí es como que decir, no te puedo enseñar o compartir conocimiento porque a mí me costó. He visto yo también comentarios en las redes diciendo que estudia para que no pienses que votando por Pedro Castillo vas a salir de pobre. Es como que pensar que te van a regalar dinero, te van a regalar estudios, te van a regalar algo, pues no es como que uno sale adelante como tú dices, ¿no? Como ya se sobreentiende que uno tiene que esforzarse para salir adelante, ¿no? Pero la información está yendo por mal camino, se está malentendiendo la información. Se está manipulando porque esto implica, no es, alguien se equivocó y tuvo una mala interpretación, no, esto es una manipulación de información. Hay suficientes estadísticas para asegurar lo que a continuación voy a afirmar. El 90%, mejor dicho, el 100%, la pobreza es un problema estructural en el Perú y en el mundo. 90% de un 100% de pobres, 90% mueren pobres. Solamente el 10% puede acceder a mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ese 10% buscó y luchó contra la adversidad para tener una mejor calidad de vida y salir de ese círculo de pobreza. ¿Y por qué el 90% que nació, vivió, muere en condiciones de pobreza? Porque la pobreza es un problema estructural, porque el Estado en América, en el Perú, en América Latina, en Asia, en África, en las zonas donde hay más pobreza en el mundo, no se preocupó por el pobre, no tuvo intervenciones adecuadas para sacar a ese pobre de la pobreza. ¿Y qué hacen los estados? ¿Por qué la pobreza es un negocio? Como lo comenté hace un momento, el narcotráfico es un negocio y la pobreza también. Porque es un negocio porque a partir de la pobreza pues otorga grandes presupuestos para programas sociales que nunca revierten la pobreza porque están mal implementados, mal diseñados, mal focalizados. Hay otra estadística que dicen que de un 100% de las familias que adineradas o ricas, 90% terminan siendo adinerados y ricos. Solamente 10% pierde esa condición porque se jugó mal sus cartas en la vida. Entonces, hay un desbalance tremendo, hay unas enormes, profundas, cada vez más distantes, yo diría gigantescas, brechas psicosociales en nuestro país. Mucha gente que va a votar por Keiko Fujimori no les interesa este tema, no les interesa. Y dicen, el pobre, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Le tocó así, ¿no? O lo otro, yo luché mucho. ¿Qué han luchado? ¿Con quién han luchado? ¿Contra quién han luchado? ¿No? ¿De dónde viene ese discurso? O sea, que los pobres no aprovechan sus oportunidades tampoco es cierto, porque vamos a las zonas de pobreza, sí, y mucha de esta gente no ha salido pues de Lima, habrá ido a otros países y mucha gente no conoce lo que es la pobreza en Lima metropolitana, la pobreza en las comunidades rurales de los Andes y de la Amazonía. No sabe de qué hablar. Y para ellos es
un tema hasta de snob, ¿no? De moda, de snob, el votar por una candidata conservadora, porque en el fondo son conservadores, porque para hablar y proponer luchar por la desigualdad, a favor de las desigualdades, terminar con las desigualdades, ahí sí hay que tener un espíritu de lucha y una conciencia revolucionaria. Pero no la conciencia revolucionaria de Sendero, ni del MRTA, ni de cualquier grupo terrorista. No, hay que tener una conciencia revolucionaria en el sentido de que hay que transformar el país. O sea, hace un momento te comenté de la pirámide. ¿Quiénes estaban en la punta más alta de la pirámide? Los niveles socioeconómicos A, B y C. El C y el D son la base más amplia de la pirámide, la ancha base de la pirámide. Y el D y E, precisamente, son los que menos tienen, los menos favorecidos, los que se encuentran en situación de pobreza, no de ayer, no del gobierno de Fujimori, sino de mucho antes, porque la pobreza en un país como el nuestro no solo es estructural, sino también es intergeneracional. O sea, una familia pobre, la siguiente generación hereda la pobreza y la siguiente siguen heredando. Entonces, ahí viene un pensamiento, una falacia. ¿Y por qué no estudian? ¿Y por qué no trabajan? Sí, pues, si el Estado no le da condiciones, no da condiciones de salud, de servicios de salud de calidad, de servicios de educación de calidad, de generación de empleo digno y bien remunerado, a diferencia de otras familias que no necesariamente se lo ganaron todo porque tienen contactos y pueden acceder a empleos sin tener el mérito, sin cumplir con el mérito que se requiere, pueden acceder a mejores puestos de empleo que las familias pobres que no tienen ni un contacto, porque el círculo de la pobreza es un círculo de hierro, como dicen los expertos. Entonces, es una mirada discriminatoria, es una mirada excluyente, es una mirada violenta de los niveles socioeconómicos más pudientes, de los niveles socioeconómicos que tienen mejores recursos versus los menos favorecidos, los que menos tienen, los pobres del Perú, ¿no? Mira, y ese tema que tú indicas que es, si no hay un cambio, no hay un cambio estructural en el país, no va a poder ver un tema de un futuro mejor para el país, y básicamente es un tema también de la parte de educación. Es algo tan simple, por ejemplo, y te hago un comentario ahí, que en los colegios que pueden entregar, mira, CDs, graba, esto que pasa en los canales de televisión que se aprende en casa, es algo tan simple, te lo digo en verdad, que pueden colgar en YouTube programas grabados para los que son en Lima, ya grabados, o sea, ya para que la gente vea repetido, y a provincia entregan materiales en DVD, CDs, USB, ya con todo el año escolar grabado, subido. O sea, ¿para qué van a esperar a escuchar el programa tal día, tal fecha, dependiendo de una antena de comunicación, cuando simplemente puede ir a distribuirlos en una camioneta, en algo? Ponen ahí una base, ponen televisores, el material está grabado y se olvidan de la comunicación dependiendo de satélites, bueno, cuando ya está grabado todo el material. El gobierno se concentra en crear un material estándar para todos y ya está un material de alta calidad, pero para todos, se distribuye con material grabado. Pero eso de ahí, en verdad, en educación hay tantas formas actualmente de que pueden mejorar y una manera de verdad muy económica para mejorar todos los estándares, pero por algún motivo no entiendo por qué no se mejora, ¿no? Ahora, justo yendo contigo en un comentario que hiciste previo a esto de los prejuicios que existían para las personas de izquierda, ¿no? En algunas universidades, en algunos comentarios de los sectores militares, ¿no? Con esto, por ejemplo, que se lee la carta de los docentes de San Marcos para el tema de Vargas Llosa, uno veía en los posts, ya marcaban de rojo a todos los de San Marcos. A todos los de San Marcos los marcaban ya de rojo por un tema simplemente por una carta, ¿no? Pero eso justo los prejuicios que existen, ¿no? Y justo tú indicabas que había gente interna de San Marcos que luchaba contra el tema del terrorismo y ahorita los marcan a todos de rojo, ¿no? Es un tema que no se puede tampoco, da un poco también seguramente a los que son de San Marcos, que puede dar un poco de molestia, pues, ¿no? También te lo comento para comentarlo, pues, ¿no? Sí, no, este es un país con brechas muy profundas, pero también es un país con muchos prejuicios,
con mucha discriminación, con muchos estereotipos, ¿no? El peruano es el que más fácil cholea, por decir solamente, por citar solamente a una etnia, es el que más fácil cholea a otro peruano como tal. Entonces, aquí tenemos que obviamente hay un sentimiento de superioridad porque tienes una casa, tienes un auto, una profesión, así la casa no sea propia, así el auto no sea de primera, así la profesión la hayas obtenido arreglando los cursos en la universidad. Ese simple hecho te hace sentir en una posición, en un estatus social mucho más alto que el que no tiene o que el que lucha por tener, ¿no? Y todo lo que y hay toda una construcción psicosocial para argumentar y justificar, para justificar ese sentimiento de superioridad, que muchas veces también lo tienes porque eres un poco más claro en el color de piel, o porque tienes el cabello más claro, o tienes mejores rasgos faciales que las personas de otras etnias. Entonces, para mí, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, y te comparto esto porque yo lo socializo permanentemente en las asignaturas que imparto en distintas universidades del país, con jóvenes que estudian distintas carreras, y lo comparto. Para mí es todo lo contrario, el simple hecho de sentirse superior es porque tienes un gran sentimiento de inferioridad, ¿no? Y yo me respaldo no en lo que se me ocurre, sino en modelos teóricos que explican no solamente el afán de poder, sino también el complejo de superioridad, porque esto es un complejo. Hace unos días posteé desde mis redes, había encontrado por ahí, no era en el muro de otra persona, un comentario de un X de sexo masculino que decía más o menos algo así. Hay justo en este debate, ¿no? En este debate político polarizado que nos está enfrentando como nación, decía, hay que ir a evangelizar a los cerros, donde se encuentra la gente pobre, porque los que vivimos en La Molina ya sabemos cómo son las cosas y todos sabemos quién es quién y por quién vamos a votar. Y el comentario que hago en mis redes es más o menos, primero, que quién les ha dicho o quién le ha dicho a ese sujeto que La Molina es el distrito de mayor nivel socioeconómico o de mayor nivel socioeconómico en Lima y en el Perú, porque en Lima sigue siendo lo que decía hace muchos años atrás Abraham Valdelomar, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, decía Abraham Valdelomar. Entonces, Lima sigue siendo el Perú, aunque ahora electoralmente Lima, no de ahora, sino ya de hace varias elecciones, ya dejó de ser el Perú, y felizmente. Muestra de ello es el debate en Arequipa. Para tener una visión de descentralización, de no centralismo, el debate ya no va a ser en Lima, como es tradicionalmente, sino va a ser en Arequipa. Sin embargo, Lima, electoralmente hablando, es un tercio. Los 2/3 restantes lo tienes en la Lima y Callao, es un tercio. Los 2/3 restantes están en las 23 regiones de las 25 que conforman nuestro territorio nacional. Y ahí es donde vamos a hablar seguramente en un momento más quién va a ganar las elecciones. Obviamente, las estrategias de los candidatos es muy similar. Keiko Fujimori sabe que va a ganar en Lima y Callao, esto ya es prácticamente un axioma. Lo que no sabe ella ni su equipo de trabajo es que la diferencia que va a obtener en Lima y Callao no va a ser tan abismal como la diferencia que va a obtener Pedro Castillo en las 23 regiones restantes del país, donde va a imponerse, porque Pedro Castillo va a perder solamente en Lima y Callao, y esto es prácticamente, te lo
puedo adelantar por las tendencias de las encuestadoras, no Datum y no CPI, que son las que trabajaron para el régimen de Alberto Fujimori y la que, según Vladimiro Montesinos, en cuantas declaraciones que ha dado en el Congreso de la República cuando ha sido citado, comenta que a CPI y a Datum se le pagaban 30.000 y 20.000 dólares respectivamente. Son encuestadoras que no tienen ningún tipo de credibilidad y siguen en el mercado, nunca han tenido una sanción, siguen poniendo sus resultados y siguen manipulando y manejando los resultados, ocultando la verdad a la población, ¿no? Entonces, todo esto es Keiko tiene apoyo, claro, esto Keiko tiene apoyo ya hace más o menos un mes de López Aliaga, que está haciendo campaña pro Keiko en el interior del país, en su caravana, pues, ¿no? Buscando el tema de fomentar el voto pro Keiko para que en provincia, en diferentes regiones, voten, pero no sabemos si ha causado esto efecto. En las encuestas, Keiko todavía se han mantenido debajo de Castillo, ¿no? En ningún momento lo ha sobrepasado hasta el momento. Están saliendo encuestas, están saliendo encuestas. Yo ayer comenté en mi canal en Psicopolítica Perú, bueno, las últimas encuestas que tenemos son todavía de la semana pasada. Hoy día salió la de Datum, donde daba un empate técnico. Y justo ayer, ¿por qué comento esto? Porque dije dos cosas. En el programa de ayer, en Psicopolítica, dije dos cosas. Una, que van a salir encuestas entre el viernes y el domingo. Una de ellas, dos de ellas, son las de Datum y CPI, donde una de ellas va a dar empate técnico. Hoy día fue Datum, empate técnico, muy cerca, a menos de un punto, Fujimori de Castillo, Castillo todavía primero, pero muy cerca, muy cerca. Y la otra, que es CPI, va a decir que ya lo igualó o lo pasó. ¿Por qué? Porque lo que se viene aquí, y es la última carta del fujimorismo, es el megafraude. Y tenemos datos suficientes para sospechar de un fraude, porque solamente va a haber dos candidatos. Y es muy fácil hacer el cambio de porcentaje porque hay dos candidatos nada más. Antes de olvidarme lo que estás comentando de Rafael López Aliaga, ¿no? Que defiende ahora qué pacto habrá tenido con Keiko Fujimori, seguro que no le cobre los 28 millones de soles que debe, más una serie de deudas tributarias que tiene arregladas y congeladas, no solamente en la SUNAT, sino en otras entidades financieras del aparato público. Por histórico, y no lo digo yo, lo han dicho personas expertas en el tema, uno de ellos, Fernando Tuesta Soldevilla, un gran jefe de la OMPE que tuvo hace años. Fernando dice que por histórico en el Perú no hay en 12 de votos, no hay en 12 de votos. Y fíjate, no es que yo me muestre contrario a lo que dice Fernando Tuestas, sino que yo diría que en parte no hay en 12, por el lado de la derecha no hay en 12, pero por el lado de la izquierda sí hay en 12. Porque la gente que votó por Marco Arana, o la gente que votó por Verónica Mendoza, no va a votar por Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Pero de la derecha es comprarse un pleito tonto. En el caso de López Aliaga, porque López Aliaga no es candidato de nada y la gente es lo suficientemente sensata para darse cuenta, oye, si este no es candidato, ¿por qué quieren que voten por la candidata que está promoviendo? Si él no está en el pleito, ¿para qué se mete? Y te estoy haciendo solamente una lectura del imaginario social del peruano, ¿no? Entonces, la gente no está tonta pues, para esperar que alguien le diga, oye, ven, ¿sabes qué? Vota por fulana, vota por esta candidata. O sea, él no tiene nada que ver aquí. Él está perdiendo su tiempo, está perdiendo sus recursos, o querrá irse a pasear a las provincias, a las regiones, para buscar qué hacer su caravana de no sé qué. Y
proclamar pues todo su sentimiento discriminatorio que tiene a otras personas, ¿no? Que es el ejemplo magnificado de la intolerancia, de lo que estamos viviendo en la polarización del país en estas elecciones. Rafael López Aliaga es el ejemplo culmen de esta intolerancia, ¿no? Eliminar a otras personas que no piensan como yo. Y eso lo está haciendo propio, pues, la gente. Mire, los seguidores de Castillo, los simpatizantes de Castillo, porque Perú Libre no tiene militantes. ¿Cuánto tendrá? Pues no sé pues, cuántos militantes tendrá con los que han conformado sus bases, pero los millones de votos que saque Castillo no es por gente militante, no es gente que pertenece a su partido político, y la gente que va a votar por Castillo no tiene ese discurso fascista, no tiene ese discurso psicopático, intolerante, de que muerte a fulano y a fulano, o muerte a los que no voten como nosotros, o muerte a los que no piensen como nosotros. Pero ese discurso fascista proviene de la derecha y del centro, ¿no? No proviene de la izquierda. Yendo a la parte final, Julio, ¿quién va a ganar las elecciones este 6 de junio? Según ya las estadísticas, la información que también tú tienes, las que las has analizado, según las situaciones que han pasado, según la última coyuntura que está sucediendo, ¿qué podemos pronosticar para este 6 de junio? Antes de responderte voy a comentar a Agatha Liz. Todos sabemos quién es Agatha Liz, ¿no? Agatha Liz es una vidente, que ha pronosticado que va a ganar Keiko Fujimori. ¿Y por qué la cito a Agatha Liz en un comentario tan serio? Porque esta señora, Agatha Liz, también fue agente que se prestaba para salir a los medios con sus cortinas de humo durante el gobierno de Fujimori. Ahora ha salido ella a decir que está recibiendo amenazas de muerte porque la semana pasada, en un programa de Willax, que todos sabemos la línea de Willax, es una línea pro Keiko Fujimori, es vergonzoso la defensa abierta que tienen algunos periodistas que se alucinan que son de nivel, ¿no? Y en un programa de Willax invitaron a esta señora vidente y ella dijo que iba a ganar Keiko Fujimori. Entonces, quería citar antes a ella para que todos recordemos también quién es Agatha Liz, ¿no? Para que vean que no es una persona nueva en la escena política y a qué intereses defiende la señora vidente Agatha Liz. Y además, como vidente, tiene unas de cal y otras de arena, y por lo general son más de cal que de arena los pronósticos de ella. Mira, esto es un tema bastante complejo, bastante difícil de pronosticar. Se viene un final de hípica, ¿no? Con fotografía de hípica. Sin embargo, yo me inclino porque el profesor Pedro Castillo tiene mucha más ventaja de ganar que Keiko Fujimori. Por varias cosas, ¿no? Porque hay, hasta ahora, con lo sucedido, pasó el tema del debate de equipos técnicos, pasó y sigue todavía las consecuencias de este burdo psicosocial, trágico, condenable del BRAE, y Keiko Fujimori no ha tenido capacidad de remontar. Y lo que se viene en esta última semana, claro, la última esperanza de Keiko Fujimori antes del megafraude de DOP es el debate. Pero un debate, como lo dije hace un momento, no en todos tiene el mismo nivel el mismo impacto. Les interesará más a los niveles ABC. Los niveles ABC, la gente de los niveles ABC que va a votar por Keiko Fujimori, no me cabe la menor duda que el gran bolsón de Keiko Fujimori es A, B y C, sobre todo A y B. En el C debe haber también gente que va a votar por Pedro Castillo, porque la clase media es la clase más golpeada que tiene el Perú. Los pobres siempre fueron pobres, los ricos siempre fueron ricos,
y el nivel socioeconómico C, que es un nivel emergente, que quiere transitar muchas veces de la pobreza hacia una estabilidad económica, no tiene todas las condiciones favorables en los distintos gobiernos de la historia del Perú. Yo creo que ahí es solamente por una cuestión, si apeláramos a las matemáticas, dijéramos, ¿dónde hay más pobres? ¿O dónde hay más gente, perdón? ¿En A, B y C o en D y E? Entonces, si las elecciones solamente fueran, interviniera la variable matemática, Pedro Castillo fuera presidente del Perú. Sin embargo, hay un sondeo de Ipsos de la semana pasada, antes del debate y antes de lo ocurrido en el Brain, donde Ipsos ha dado por presidente del Perú a Pedro Castillo, ya no en un sondeo de intención de voto, sino en una simulación de voto con cédula, que va a ser como la cédula que se va a utilizar el domingo 6 de junio. ¿Por qué? Donde aparece con más de 52% y Fujimori con más de 47%. El primero que llegue a los 50 ganó. Acá no va a haber empate, ¿no? No va a haber empate, y el que llega a los 50% ya ganó, porque el candidato restante no va a obtener, por los nulos, blancos y viciados, no va a obtener 50%, no puede obtener. Y si ninguno llega a los 50, obviamente será. Y en ese sentido, yo diría que en condiciones justas, en condiciones donde no haya manipulación, donde no haya fraude, lo más probable es que gane el profesor Castillo, lo más probable. Después del debate de Arequipa, ¿qué se puede venir? Se puede venir cosas como guerra sucia en los medios, empezarán a sacarle, y si empiezan a sacarle a Pedro Castillo ampais tipo Magali Medina, es porque eso es indicador que Keiko Fujimori sigue perdiendo, sigue debajo, ya no saben qué sacarle. Podrían aparecer operaciones psicológicas, operativos psicosociales en Lima, para distraer un poco la atención. Ojo que antes de las elecciones vamos a tener partido de fútbol por las eliminatorias. El fútbol siempre es una buena cortina de humo, ¿no? Y además porque también los seleccionados salieron con un guión que leían de un teleprompter, porque se les notaba que a duras penas, no digo que a duras penas sepan leer, sino que a duras penas buscaban reducir esa fijación en la pantalla para leer el mensaje del teleprompter, que era un mensaje calcado para todos y que tampoco funcionó. No funcionó la adhesión de Vargas Llosa, menos va a funcionar pues la adhesión de Waldir Sáenz, del Puma Carranza y de los futbolistas. Pero ojo que en política no hay que desechar nada. Antes del 6 de junio tenemos un partido de fútbol a puertas cerradas por el tema del COVID, pero el fútbol siempre es un buen psicosocial. En función, y más aún si la candidata Fujimori está hablando de ponerse la camiseta, que este partido lo ganamos todos juntos, entonces por ahí que puede haber algún tipo de intento por apropiarse de esta actividad para buscar sumar más votos, y pueden aparecer también algunos operativos psicosociales menores acá, porque yo creo que las personas ya van a estar más despiertas y que no es fácil burlarse de lo que sucede es que muchas organizaciones políticas y muchos candidatos piensan que el peruano y la peruana promedio son ignorantes, que no se dan cuenta, cuando la gente del pueblo es mucho más inteligente e intuitiva que la gente que tiene mayores niveles de conocimiento y mayor nivel profesional para cuestiones como estas, ¿no? Entonces, que no se vaya a subestimar la capacidad intelectiva del peruano con un burdo psicosocial como fue la tragedia del Brain. Correcto, Julio. No, desde acá, desde Conversamos con el Perú, invitamos a todo el público que nos puede ver, seguir, que evalúen, que indaguen, que busquen información y hagan su propia evaluación sobre su mejor elección para votar. Acá no sesgamos a nadie por un candidato, pero sí invitamos a que puedan buscar información y hagan su propia evaluación para que busquen y elijan su mejor elección, ¿no?
Julio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden seguir para que puedas invitar al público a que siga tu canal y tus redes? Nos pueden seguir a través de Psicopolítica Perú en YouTube, un canal de YouTube de Psicopolítica Perú, donde a diario estoy subiendo análisis psicopolíticos sobre la coyuntura actual, y también en Facebook como Psicopolítica. Psicopolítica con K, no de la señora K, por si acaso. Perfecto, estuvo con nosotros el día de hoy el doctor Julio César Serna, CEO de Psicopolítica Perú, psicólogo político, estratega político, experto en neuropolítica y campañas electorales. Gracias, Julio, hasta una nueva oportunidad. Un placer, Julio.